finales del año pasado realizamos un estudio dentro de Niños del Milenio para conocer las experiencias educativas de los niños que venimos siguiendo. Y dentro de este marco recogimos información sobre los usos y actitudes del castellano y las lenguas originarias en la escuela a la que asisten los niños del milenio. Recogimos entrevistas a niños y a sus madres, así como hicimos grupos focales a profesores en 2 escuelas de la muestra. También recogimos información cuantitativa, usamos una encuesta sociolingüística que adaptamos a un estudio anterior. Este estudio se enmarca en el reconocimiento de la gran diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Como muchos saben, la Ley General de Educación reconoce la interculturalidad como uno de los principios de la educación y particularmente desde el Ministerio de Educación se propone la educación intercultural bilingüe, pero principalmente esta está enfocada a poblaciones indígenas que viven en zonas rurales y solo en el nivel de primaria. Una primera cosa que queríamos saber era cuál era el dominio de la lengua originaria tanto de los niños como de los profesores. Y encontramos que tanto los niños como los profesores tienen un alto dominio a nivel oral de las lenguas originarias, ¿no? Sin embargo, ellos mismos reportan de que principalmente usan el castellano en el aula. Encontramos un dato muy importante en los grupos focales que hicimos con los docentes, y es que a pesar de que el castellano ocupa un rol central en la escuela, ellos mismos reconocen que hay una diferenciación en 2 espacios. En el aula, cuando los niños conversan con el docente, ellos se comunican en castellano y hablan bajito, son poco comunicativos y tienen miedo a equivocarse. En contraste, cuando los niños están en el patio, durante el recreo, conversan con sus pares, se comunican en quechua y tienen un comportamiento distinto. Ellos levantan la voz y hablan sin vergüenza. Esta diferencia es importante porque a pesar del rol central del castellano, se observa que en el patio, durante el recreo, tienen un comportamiento muy distinto. Otro aspecto importante es que los docentes en la encuesta señalaron que la lengua materna de los niños básicamente les sirve para que ellos aprendan mejor el castellano. En los grupos focales, además, encontramos que algunos docentes reconocían que no tenían un dominio total de la lengua originaria de los niños. En esos casos, ellos comentaban que tenían un apoyo en el aula, que eran los niños traductores. Los niños traductores son aquellos niños que tienen un dominio de tanto la lengua originaria como el castellano y son quienes facilitan la comunicación en el aula y son el apoyo de los docentes. Encontramos que hay una valoración, una alta valoración del castellano basado en su utilidad para conseguir trabajo en el futuro y para continuar los estudios. Esto es por parte de los docentes y de los niños. De modo contrario, cuando se habla de la valoración del quechua, este tiene un fin para aprender la propia cultura y además para comunicarse con los amigos y familiares dentro de la propia comunidad. ¿Qué es lo que nos dicen las madres? Las madres comentan que el quechua es un recurso útil y válido para el espacio social de la comunidad, mientras que el castellano es un recurso útil para que los niños sean visibles fuera de ella, en la ciudad. Todo esto nos lleva a decir que la escuela rural, tanto EIB como no EIB, no está respondiendo a las características de los estudiantes hablantes de una lengua originaria y por lo tanto está dificultando sus procesos de adaptación en la escuela. Hay 2 aspectos en la implementación de la educación bilingüe. Hay un aspecto político, el tomar conciencia de lo que acabo de decir, dada la postergación tradicional de nuestros pueblos indígenas, pero hay una parte técnica, aprender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto los hallazgos, digamos, de este estudio, en términos de cuánto espacio ocupa el castellano en el aula, no hay mención sobre qué castellano se está usando en el aula, porque no es únicamente que se habla más castellano. El drama es qué castellano se está usando en el aula, no solamente de parte de los niños, sino también de parte de los maestros. Y luego, qué castellano se usa en todas las pruebas de evaluación a las cuales son sometidos. Qué castellano se usa en todos los libros que se supone que deben entender para su desarrollo educativo. Hay toda una metodología detrás que tiene, por supuesto, que tener en cuenta la cultura
la cultura de base de los niños y la cultura también que es expresada en estas lenguas, ¿no? Todo eso está muy en pañales en el país. Y yo digo, ¿y el derecho a aprender un buen castellano? Si no lo ejercen, si no ejercen ese buen castellano, ese derecho a aprender un buen castellano, con gran pena vamos a tener estas brechas grandes de pasar de la primaria a la secundaria. Yo creo que si queremos que este modelo educativo, que es muy justo, muy pertinente, cumpla sus fines últimos en términos de conformación de una sociedad con ciudadanos que saben ejercer no solamente sus derechos, sino también sus obligaciones, no podemos descuidar la enseñanza en castellano. El gran apoyo para un maestro que no tiene ninguna preparación en esto, definitivamente son materiales muy bien diseñados que orienten al maestro sobre lo que puede hacer en el aula. Y después de ganar él su experiencia, comienza a hacer sus propias estrategias, digamos, ¿no? Comienza a variar aquello que le llegó como un modelo. Pero eso toma mucho tiempo. Y desde el Estado, en realidad, es muy poco lo que se ha hecho efectivamente. O sea, una política estatal no se ha desarrollado tal cual. Eso es lo que nos indica además el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? El informe que Defensoría del 152, que salió el año pasado, en julio, la EIB ha surgido justamente con un discurso mucho más político, ¿no? La educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque al principio, cuando se habla de educación bilingüe solamente, y efectivamente había una mayor preocupación porque los niños y niñas cómo van a aprender a leer y escribir en las dos lenguas en las escuelas, pero ya hace muchos años se habla de educación intercultural bilingüe con un enfoque más político, más reivindicativo. Creo que ese discurso político reivindicativo no ha ido de la mano suficientemente con alternativas y propuestas técnico-pedagógicas. Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer, y esto empezó en octubre del año pasado con una directiva que señala cuáles son los criterios que se deben usar para decir que esta es una escuela que debe ofrecer el servicio de IB, no el que está haciéndolo ahorita, porque ahorita el drama es terrible. ¿Cuáles son las que deberían ofrecer el servicio de educación bilingüe? Tenemos que identificarlas para empezar a darles a esas escuelas, que en este momento podemos decir que en el registro que llevamos tenemos que 10.800 escuelas deberían ofrecer el servicio de EIB, donde la lengua originaria es la lengua materna y el castellano es la segunda lengua. Y otras 2.400 más o menos, donde también se debería ofrecer educación intercultural bilingüe, pero el castellano es la lengua materna de los niños y la lengua originaria debería ser trabajada como segunda lengua, ¿no? Es verdad que la EIB no es solo para primaria, tiene que ser para todo el sistema, y en eso estamos trabajando, viendo la cobertura inicial de primaria y construyéndolo en realidad la propuesta para la secundaria EIB con la Dirección de Educación Secundaria. No debe ser solo para la zona rural, también es de todos, o sea, es también para la zona urbana, hay mucha población, pero nosotros sí estamos poniendo un énfasis muy especial en las zonas rurales, ¿no? O sea, por supuesto que creemos que, y siempre lo hemos dicho, la educación intercultural bilingüe es para todos, hay un eje de interculturalidad, además, solo de interculturalidad, para todos, que también lo estamos trabajando. Vamos a tener una ruta del aprendizaje que es como una guía metodológica más precisa de cómo trabajar en contextos urbanos, colegios privados, colegios, población no indígena, la interculturalidad en escuelas. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que ofrecer a una escuela para decir, esta es una escuela de educación intercultural bilingüe, donde se hace IB, y entonces esta escuela, ¿qué es lo que debería hacer, cómo debería ser, para que sea considerada como tal? Además de que los niños son niños que tienen pues una lengua originaria, ¿no? Eso es lo que ya hemos logrado plantear, digamos, ¿no? Hay la idea de, estas son las escuelas, aquí va su maestro formado, capacitado,
aquí va los materiales, aquí va la propuesta pedagógica, aquí va el acompañamiento pedagógico. Este año hemos mejorado un poquito el PELA, hay un PELA mejorado en el cual estamos tratando de hacer que el PELA para las escuelas que se atienden a niños bilingües tenga estas características, pero todavía no es suficiente. Creemos que para el próximo año 2013, que hemos hecho ya una nueva focalización del PELA del próximo año, que empieza otra etapa, el tema de las lenguas y de los pueblos indígenas no es un tema educativo solamente. En el Perú ha estado muy vinculado a la educación intercultural bilingüe, pero el uso de la lengua originaria y también incluso el desarrollo de un buen castellano en la escuela pasa también por todo un tema de políticas lingüísticas en el país, de revalorización de los pueblos, de sus lenguas. Pasa porque como Estado tengamos una serie de acciones para favorecer el uso de las lenguas originarias en otros ambientes. Sin embargo, eso no se traduce para nada como política en acciones concretas, ¿no? En ningún lugar del Perú te vas a un banco de la nación y te van a atender en quechua, ni en Cusco, ni en Ayacucho, ni en Huancavelica siquiera, ni en una comisaría, ni en un hospital, como sería lo mínimo, ni tienes un formulario escrito en estas lenguas. Cuando en alianza al siguiente año con la unidad estadística se introducen 3 preguntas sencillas en el censo escolar: lengua hablada por el maestro, lengua usada por el maestro en el aula y materiales distribuidos, que no son garantía de que se haga A y B, son condiciones. Pero ya con esas 3 preguntas la cobertura baja al 11.6%, que sería una cifra más real. Entonces, estas 2 medidas que ha dado la DIGEIBIR de entrada, que es cuáles son las escuelas que deberían dar el servicio y qué vamos a entender de aquí en adelante como servicio IB, son históricas, a partir de tener territorios indígenas, las tierras comunitarias de origen. Pero fuera de eso, en todo el resto de países de América Latina se cuentan los mismos cuentos. Hay una cobertura que nadie sabe sobre qué universo se calcula y un servicio que no está claramente definido, y por eso es tan difícil también decir, bueno, vamos a tomar la experiencia de este país o de este otro país para hacer algo similar. Y en ese sentido, reitero, algo que está haciendo ahora la DIGEIBIR, el Ministerio de Educación, es histórico. Pienso que el viceministerio ya ha adelantado de otros sectores a hacer lo mismo que está haciendo Educación. Quisiera, para empezar, que efectivamente felicitar por el trabajo que el Ministerio de Educación el año pasado ha venido realizando con el tema IB, y eso se expresa políticamente en la presencia del tema en el discurso del presidente. O sea, creo que eso es un logro, un éxito, no solamente un tema de gestión pública, también un tema de política, y eso es un logro absoluto, ¿no? O sea, histórico también, ¿no? O sea, y eso refleja que hay trabajo detrás. El primer asunto es que efectivamente el tema de educación intercultural bilingüe está vinculado con el tema de las lenguas originarias o las lenguas indígenas, y que efectivamente hay una ley que se ha dictado el año pasado que pasa un poco desapercibida, porque digamos fue opacado un poco por la ley de consulta, que necesita ser reglamentada, y el reglamento, perdón, sino también consultarlo. Y de hecho ya la ministra Salas y el ministro Peirano anunciaron que iban a organizar un proceso de consulta de este reglamento. Entonces, digamos, hay un compromiso. Se incluye ya como una de las propuestas del Ejecutivo la creación del Sistema Nacional de Política Intercultural, ¿no? Que nosotros habíamos venido ya señalando que había que incorporar y ya se ha incluido, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia, porque lo que establece ese sistema es un instrumento que va a permitir desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Interculturalidad establecer esas pautas de rectoría para todo el Estado y todos los niveles de gobierno respecto a cómo enfrentar los temas, 3 temas en realidad, ¿no? El tema de política indígena, el tema de políticas a población afrodescendiente y el tema de lucha contra la discriminación étnica y racial, ¿no? Que son los 3 temas que se han incluido dentro de esa estructura de sistema. Ahora, ese es digamos, un instrumento, ¿no? Los contenidos van a depender de estos procesos ya más largos, a buscar con todos los sectores, construir conjuntamente algunos de estos elementos que se requiere para que todos actúen bajo los mismos criterios. La IB se está enmarcando dentro de un conjunto de políticas
que va más allá de la educación, que requieren una voluntad política, pero además acompañada o traducida en una asignación presupuestal importante para que finalmente se llena, poner en práctica en las escuelas. Necesitamos, mencionó Elenita, 20.000 maestros para la educación inicial. Solamente para la educación inicial, en educación intercultural bilingüe. Y yo recuerdo que en los años 90 se tuvo la intención de hacer un proyecto para el sur andino y eran más de 100.000 docentes los que se necesitaba formar. Si eso era en los años 90, con el incremento de la población es evidente que necesitamos más. Existen muy buenos proyectos educativos regionales, ¿no? Y muchos de los que tienen población indígena han colocado la educación intercultural en bilingüe, pero de repente la han colocado, como decía Rosita, porque yo dije también al comienzo, porque el nombre hay que ponerlo, ¿no? Entonces hay que velar muchísimo por eso. Otro tema importante, y eso va para el Ministerio de Cultura y Educación, que no está resuelto, es la normalización del quechua en el país. Con felicidad se ha dicho 16 lenguas normalizadas y van a haber 5 más. La más difundida en el país, la que tiene expandida, ¿no es cierto? Tiene 1,5 millones de hablantes, ¿no? Imposible hacer un material en quechua que pueda ser útil para todo el sur andino. Y en el fondo lo que necesita el país en todos los rincones y en todas las clases sociales, hablando todas las lenguas, es aprender a tener respeto por el otro, a poder trabajar en equipo para construir juntos un mejor país, ¿no? A estas alturas ya no podemos dejar esos niveles, ¿no? Y ampliar la cobertura, efectivamente, ¿no? Ojalá que la idea es, ya sabemos cuántas escuelas son, que esas escuelas puedan ser atendidas con lo básico que debe tener una escuela de calidad. Pero también está el tema de las lenguas, de la diversidad de lenguas, efectivamente, que es una intervención que va a ser con proyectos de inversión pública que nos permite validar, que nos permite innovar, que nos permite eso que no nos permiten meter en presupuesto regular, ¿no? Pero que es también entrar con el paquete igual completo, incluyendo infraestructura, equipamiento. Entonces, a través de eso estamos llegando a otros pueblos, lenguas, pero de verdad es bien complicado en el sistema educativo el tema presupuestal y cómo ofrecer el servicio. O sea, la relación es totalmente distinta. El hecho de que la ministra haya hablado, que la ministra lo diga, que los viceministros lo hablen cada vez que hablan en las regiones, ha cambiado totalmente el panorama. Sí influye muchísimo que una autoridad como un presidente, una ministra, un ministro hablen de esto, ¿no? Y el tema de la formación docente justamente yo estoy de acuerdo con Madeleine, que es el tema clave, ¿no? El maestro es el principal actor en toda esta transformación de la educación en general y de la educación intercultural bilingüe también. Entonces, la Dirección de Educación Superior Pedagógica está yo creo que en un proceso también de remirada de lo que hacen. Han empezado las actualizaciones en EIB, formando maestros. Sin embargo, seguimos teniendo un problema que no lo podemos resolver inmediatamente. No hay instituciones formadoras con todas las capacidades, con todos los formadores para formar a estos docentes. Hemos seleccionado algunas universidades que se van a hacer cargo de las especializaciones en EIB, de la formación inicial en EIB, en los pedagógicos, y todas estas instituciones, absolutamente todas, tienen un montón de problemas y dificultades para tener a los formadores también formados, pero eso es parte de un ordenamiento serio, incluso jurídico, o sea, normativo, que debemos trabajar y que en ese aspecto sí, recién estamos empezando a verlo con más fuerza, ¿no?